se normaliza poco a poco la situación en la ciudad de Mariupol. Así lo asegura el Ministerio de Defensa de Rusia, detallando que los residentes pueden caminar por las calles sin temor a ataques. Además, declaran que todos los nacionalistas y mercenarios extranjeros están bloqueados en el territorio de la planta Azovstal. Nuestro compañero Boris Kuznetsov nos amplía. Desde el Ministerio de Defensa de Rusia han declarado que el ejército ruso está dispuesto a introducir un régimen especial de silencio en la zona de Azovstal, la planta donde están atrincherados los militares, los nacionalistas ucranianos. Así también los militares rusos dicen que básicamente la meta de este régimen especial es la posibilidad de dar a los civiles, si se encuentran posiblemente en el recinto, salir normalmente, y también, como han afirmado en el Ministerio de Defensa de Rusia, el inicio de esta pausa humanitaria podría ser el hecho del levantamiento de las banderas blancas por parte de los uniformados ucranianos a lo largo del perímetro en diferentes direcciones en la zona de Azovstal. Las estadísticas demuestran la falta de fundamento de las acusaciones de las autoridades de Ucrania y de los países del llamado Occidente civilizado contra las Fuerzas Armadas de Rusia y las formaciones de la República Popular de Donetsk, de crear algún tipo de obstáculos para la salida de los civiles y la falta de condiciones para la entrega del personal militar ucraniano. Estas son puras mentiras difundidas por Occidente para desacreditar las acciones de las Fuerzas Armadas rusas. Mientras tanto, la primera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, ha afirmado que los uniformados ucranianos no van a rendirse, que no necesitan los corredores humanitarios, y asimismo también apuntó a la posibilidad de que hay cierta cantidad de los civiles en la instalación de Azovstal. También ahora les invito a escuchar el testimonio de un uniformado ucraniano quien ha sido tomado como prisionero, quien cuenta que hay mucha desesperación en las filas de los que están acampados en Azovstal, y también dice que muchos temen rendirse simplemente por el hecho de temor de que sus propios compañeros les van a disparar a la espalda. Escuchemos. Судя по разговорам со мной, многие хотят остаться, но боятся. Боятся, что будут стрелять. Ну, то, что они, вы, наверное, уже знаете, что они в смету стреляют, которые хотят выйти оттуда. Боятся, что будут стрелять и оттуда, и отсюда. Но отсюда вас... Я обратил внимание, если честно, на то, как ко мне сейчас отнеслись. Я, честно сказать, после того, как меня сегодня бросили, я отошел немного дальше от этого места. Я лег, я взял просто белые пакеты, что нашел, и просто махал вашей птичке, чтобы меня нашли. Что хочешь сказать теперь? Хочу сказать, что это вообще не наша война. Нужно все решать нормальным путем. Кому ты это хочешь сказать? Включать голову нашей власти, которая якобы есть. Y también el Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado las imágenes de otros frentes que los ucranianos están abandonando sus posiciones, los uniformados están dejando atrás también equipamiento muy importante, equipamiento militar, y también están dejando atrás los cuerpos de sus compañeros. El Ministerio de Defensa de Rusia califica de mentiras las palabras del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ned Price había afirmado que las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen controlando la ciudad de Mariupol. Moscú denuncia que se trata de desinformación deliberada en complicidad con los nacionalistas ucranianos. Además, desde la Cancillería destacaron que este mecanismo es una política deliberada de Estados Unidos que no busca una resolución del conflicto. Estas declaraciones de Occidente se hacen en el contexto de los envíos de armas. De forma paralela, en las reuniones informativas siguen diciendo que continuarán enviando armas a Ucrania. Estas declaraciones tienen lugar en el contexto de un silencio total por parte de la Casa Blanca sobre el proceso de negociación. ¿Oyó alguna vez al señor Price llamar seriamente a las partes a negociar? No, hace declaraciones provocadoras, cuyo único objetivo es agitar la situación en Ucrania y desencadenar
desencadenar aún más la agresividad del ejército y los combatientes ucranianos. Sembrar en ellos una absoluta falta de comprensión de la situación. Pero esta es la táctica de Washington, no es algo nuevo. Y, por cierto, recuerden otro hecho muy interesante. Hace unos días no fue Washington quien emitió una declaración, sino el señor Borrell. Es un diplomático, el responsable de la política exterior de la Unión Europea. Hizo una declaración escrita que conmocionó a todos, al mundo entero. El diplomático europeo dijo que el conflicto ucraniano debería decidirse en el campo de batalla. Cada vez más hay una sensación de que Washington está detrás de esta declaración. En una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, Vladimir Putin también llamó la atención sobre el discurso de Occidente. Catalogó como irresponsables las declaraciones de algunos representantes del bloque comunitario que apuestan por una salida militar al conflicto en Ucrania. Putin también hizo énfasis en que los líderes europeos ignoran los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas ucranianas y señaló que Bruselas podría influir para que cesen los bombardeos en Donbass. En respuesta a la pregunta sobre un contacto directo con Vladimir Zelensky, Putin reafirmó su intención de mantener un encuentro con el líder ucraniano una vez que haya un resultado concreto en las negociaciones entre las partes. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo habló sobre su reunión con miembros del gobierno ucraniano durante su reciente visita a Kiev. Aparece información sobre el paradero del periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira. Tras una semana de haber sido reportado como desaparecido en Ucrania, confirmó en un video que fue detenido por el servicio de seguridad. April 22nd, 2022, I'm in Kharkov. I was picked up by the SBU on Friday, April 15th. I don't have anything that I can say publicly other than I'm okay. El periodista agradeció el movimiento en las redes tras su desaparición y pidió poner el mismo esfuerzo para dar con el paradero de aquellos que no han corrido su misma suerte. Se refirió a la lista de desaparecidos denunciados por él mismo antes de ser detenido el pasado 15 de abril. Añade que su teléfono móvil y portátil fueron confiscados. Sin entrar en detalles, declaró que las autoridades ucranianas le prohibieron la salida del país mientras es investigado. Gonzalo Lira cubre desde febrero el conflicto en Ucrania con un discurso crítico hacia el gobierno de Vladimir Zelensky. La Unión Europea va a sentir las consecuencias de la guerra económica contra Rusia en el invierno. Así lo pronostica el Fondo Monetario Internacional. La entidad calcula que en caso de que el viejo continente corte los suministros de gas rusos, los gobiernos no podrán cubrir la demanda de sus ciudadanos. Alemania, Hungría, República Checa y Eslovaquia resultarían las naciones más afectadas por el posible embargo. A su vez, desde Francia temen una paralización completa de la actividad económica en varios países europeos sin el gas ruso. La cuestión del gas no está sobre la mesa porque sabemos que para un cierto número de estados europeos simplemente significaría la paralización de toda su actividad económica. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea asegura que de momento no hay consenso dentro del bloque sobre el tope del precio del gas o los impuestos. Josep Borrell añadió que los propios gobiernos deben tomar la decisión, ya que la Comisión Europea no tiene derecho a interferir. Por otro lado, Bruselas siente la presión desde el otro lado del Atlántico. Washington insiste en que reduzca su dependencia del mercado energético ruso. Sin embargo, reconoce que un embargo completo debe ser tratado con cuidado. En paralelo, la Comisión Europea suavizó su postura sobre la posibilidad de la compra de gas en rublos. Bruselas antes señalaba que este paso iría en contra de las sanciones, pero ahora parece que ha repensado el asunto. Los pagos continuarán en dólares y euros y se convertirán luego en rublos a través de los bancos rusos. Los datos indican que de momento la Unión Europea depende en gran medida del suministro de energía de Moscú. Las estadísticas muestran que Rusia es el principal proveedor de gas del bloque comunitario. En el 2021, la exportación de este recurso a la Unión Europea alcanzó el 40%. En comparación, el proveedor número 2, Noruega, exportó solo cerca de la mitad. Le siguen Argelia, Qatar y Estados Unidos. Algunas de las economías más grandes de Europa dependen significativamente de las exportaciones de Rusia. El consumo del gas ruso en Alemania constituye el 49%, seguido por Italia con el 46% y Polonia con el 40%.
Francia, a su vez, compra el 24%. Las estimaciones señalan que un bloqueo en la industria de gas de Rusia podría traer pérdidas equivalentes a 180.000 millones de euros este año a Alemania. En ese contexto, la inflación en el país podría superar el 8%, afectando a los ciudadanos de a pie. ¿Cómo se puede castigar a un país por comprar algo? Lo que hay que discutir es si es posible o no seguir comprando gas ruso. Pero ¿quién debe castigar a quién? Soy ingeniero en calefacción, tengo mi propio negocio y constantemente tengo que instalar calefacción de gas o de aceite. Pregunto, ¿de dónde vamos a sacar gas? ¿De dónde? Si dejamos de comprar, ¿de dónde sacaremos el gas? Regar las plantas con agua de lluvia y cerrar la puerta de la nevera lo más rápido posible son algunos de los consejos ofrecidos a los alemanes en el diario Bild para prepararse ante una eventual escasez de gas debido a las sanciones contra Rusia. Veamos otras propuestas. En Estados Unidos, a medida que la inflación se eleva a niveles récord, los jubilados están entre los que más sienten la presión. Y es que los fondos de pensiones no ofrecen ajustes ante el disparado costo de la vida en medio de la crisis actual. Nuestra corresponsal Elena Villar nos presenta un informe sobre estas carencias en el sistema norteamericano. Desafortunadamente, mientras trabajábamos en este reportaje, uno de los protagonistas falleció. Ahorita me están dando como 702. Pero si yo he hecho cuenta, $500 de renta, me quedan 2 para la comida, ¿no? No me ajusta. Entonces ya le pedí al hijo que iba a reparar este cuarto para pagarme yo y ayudarle a pagar lo menos unos $300 por mensuales. 3, 4, 5, 6, 7, me quedan 4 para la comida. José Humberto, de 81 años, hacía las cuentas de su supervivencia mensual en la pequeña habitación donde vivía, reformada por él mismo en el bajo de una casa muy vieja. Aunque llevaba trabajando en Estados Unidos más de 2 décadas, la pensión no le alcanzaba. En esos momentos estaba recuperándose de un accidente de tráfico. Semanas después de esta grabación, falleció. Historias como la suya son más comunes de lo que imaginamos. El Seguro Social no nos está dando lo suficiente como para sostenernos. Entonces, en mi caso, pues el seguro me da muy poco y yo dependo como quiera de mis hijos. Vivo estrictamente de la seguridad social y no es suficiente para pagar todas las facturas. Tengo 67 años, estoy retirado, trabajo part-time porque si no trabajo me voy a morir de hambre, porque el seguro social que me da apenas me da para alcanzar a pagar mi renta que estoy pagando ahorita. He tenido que pedir ayuda para poder pagar el alquiler y pagar las facturas, el coche. Básicamente por lo que todo el mundo que conozco está pasando en este momento. Una encuesta sobre el impacto financiero del coronavirus entre los mayores de 65 años en diferentes naciones avanzadas ha revelado que los estadounidenses han sido quienes han enfrentado más dificultades. El 19% de ellos aseguraron haber gastado todos o la mayoría de sus ahorros durante la pandemia, un porcentaje casi 7 veces más alto que en Alemania. El sistema de pensiones públicas para los trabajadores gubernamentales ha comenzado a venir un poco desmembrándose en los últimos 15, 20 años, porque el Estado ha sido incapaz de sostener económicamente ese sistema de pensiones. Así que
Muchos trabajadores que anhelaban conseguir su jubilación entre los 55 a los 60 años de edad se han visto tener que prolongar su edad productiva en los trabajos porque los sistemas de pensiones no son suficientemente estables. En el caso del sector privado es mucho más complicado aún porque es un sistema que está fundamentado en el sistema de capitalización. Por tanto, no hay un sistema de pensión uniforme y estable en Estados Unidos como ocurre en muchos países fundamentalmente capitalistas europeos. Casi la mitad de los trabajadores estadounidenses asegura que no gana lo suficiente para poder ahorrar de cara al final de su vida productiva. Esto en un contexto en el que la pensión media mensual derivada del Seguro Social en 2020 fue de poco más de $1.500 y donde no existe la sanidad universal, pública y gratuita. El programa de salud público para mayores, Medicare, tiene grandes lagunas, además de que cada vez se está volviendo más caro. Medicare está ligado a los recursos, lo que implica que si registras ingresos más altos, deberás pagar más por la atención médica. Por lo tanto, las personas con ingresos y activos de clase media se encuentran con que el acceso a la salud, cuando son adultos, es cada vez más caro. El otro gran problema es que nuestro sistema de seguridad social va a ser insolvente en unos 10 o 12 años. La brecha relativa a las dificultades económicas que los mayores han afrontado en Estados Unidos durante la pandemia es aún más pronunciada cuando los resultados de la encuesta se desglosan por raza. Los estadounidenses latinos y afroamericanos han registrado tasas más altas en comparación con los estadounidenses blancos, 39, 32 y 14% respectivamente. Más de la mitad de los trabajadores en Estados Unidos actualmente planea trabajar tras la jubilación oficial. El 35% alega como motivo la falta de ingresos para poder vivir. Una terrible realidad que contrasta con noticias relativamente habituales en los medios de comunicación de este país, donde se vende como algo positivo e incluso un modelo a seguir el hecho de que personas ancianas, incluso centenarias, sigan en puestos de trabajo. Elena Villar, RT, Estados Unidos.